Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Todos nosotros hemos escuchado alguna vez que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él? ¿Y lo hará? ¿Ha hablado y lo cumplirá? Estamos en el pasaje de Números capítulo 23, verso 19. La realidad es que Dios ha dicho que vendrá un día, el día grande y temible del Señor. Y realmente, así como Dios prometió que iba a haber un día en el cual iba a llover agua, y Dios lo cumplió. Jesús prometió que iba a volver. Entonces aquí es donde este pasaje nos puede sustentar a que si Él prometió que iba a volver, número uno, y prometió que después de su venida iba a haber un tiempo difícil, más conocido como la gran tribulación. Si Él lo prometió, entonces la misma Biblia dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo quisiera aquí hacer una pregunta: ¿Dios se arrepiente, sí o no? Porque aquí la Biblia dice que Dios no se arrepiente, porque dice que solo los hijos de los hombres se arrepienten. Por eso es que yo estoy haciendo la pregunta ahorita, porque lo que pasa es que en la Biblia dice, por ejemplo, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Luego decide destruirlo con agua y luego dice que se arrepiente de haberlo destruido. Bueno, ¿en qué quedamos entonces, va? Si la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿Dios se arrepiente, sí o no? En algunas cosas sí se arrepiente y en otras no. Por ejemplo, ¿en cuáles sí se arrepiente? Miren, yo sinceramente hace como unos 8 años más o menos, o 10 años, yo tenía ese gran dilema. Y le hice la pregunta a un pastor: bueno, ¿Dios se arrepiente, sí o no? No, Él no se arrepiente. Pero mire, le digo, si la Biblia aquí muestra que Él se arrepintió. Es cierto, me dijo. Fíjate que no sé. Y yo me quedé con esa duda. Y va a pedirle a Dios. Y miren, les puedo asegurar que aquí en el semáforo estaba yo, parado un día, cuando dije: bueno, ¿te arrepientes, sí o no? Hablando yo solo, aparentemente, va en lo que el semáforo cambiaba. Y entonces el Señor me dijo: sí me arrepiento. Y no me arrepiento. Lo mismo que me acaba de decir doña Marisol. Sí me arrepiento de las cosas que yo hago. Y no me arrepiento de haber prometido algo y no cumplirlo. O sea que miren, pues eso es como que doña Olga viene y le dice a Alicia: quiero que seas la abanderada porque el año pasado no lo lograste, pero este año quiero que seas. Y entonces te voy a... Vamos a ver qué es lo que más quiere Alicia en esta vida. Jugar. Te voy a dejar que jugues todo lo que quieras durante el año siguiente. Si sos la abanderada, porque sos mi hija y sos la hija de la directora general. Tienes que ser la bandera. Bueno, la cosa es que le prometo. Entonces viene Alicia y pues se prepara y hace todas sus tareas. O sea, deja de jugar un año para después jugar un año completo, ¿va? Y entonces... ya cuando doña Olga mira que 98, 99, 100, 90, híjole, le voy a tener que dejar que juegue, le voy a tener que dejar que juegue todo el año. Entonces viene doña Olga y como ella es hija de hombre, ella podría arrepentirse y decirle: fíjate que pensándolo bien, no te voy a dejar que juegues el otro año, solo una semana, ¿oíste? No todo el año. Eso es lo que no pasa con Dios. O sea, doña Olga se puede arrepentir de haberle hecho una promesa y ya no cumplirla. Pero viene Dios y Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Se arrepienta de darle a las personas lo que les ha prometido dar. O sea, no se arrepiente de sus promesas. Pero sí se arrepiente de lo que él ha hecho, porque viene a ser el hombre, se arrepiente, y luego encontramos más adelante otros pasajes que seguramente ahorita no vienen a mi mente, donde él dice que le dio pesar a hacer algo. O sea, dar pesar tiene que ser arrepentirse. Pero entonces,
su venida, la venida de Jesucristo, su retorno, ¿es una promesa o es algo que Él ya hizo? Es una promesa. Él prometió que volvería. Y Él no se arrepiente de sus promesas. No encontramos nosotros en la Biblia una sola promesa de la cual Él se haya arrepentido. De hecho, a David le prometió que siempre iba a haber alguien de su generación en el trono. Y cuando vino Salomón a hacer unas trastadas en el trono, como por ejemplo construir altares para otros dioses para que le adoraran las mujeres que tenía, también Dios se enojó y entonces, considerando lo malo que había hecho, dividió el reino en el siguiente rey que hubo. Pero siempre hubo un descendiente de David en el trono, al punto de que hoy por hoy hay un descendiente de David en el trono. ¿Quién es? Jesucristo. O sea, Él va a estar en el trono por siempre. Entonces ahí Dios cumplió lo que le había prometido a David, porque David llegó, miren, David, a pesar que le falló al Señor, llegó a encantar tanto a Dios con su forma de ser al final, ¿verdad? Que viene Dios y le hace una semejante promesa como esa, y se la tuvo que cumplir, se la ha cumplido hasta el día de hoy. En cambio al rey Saúl, al rey Saúl le dijo: te doy el reino para que sea rey, pero a él no le prometió que sus descendientes iban a reinar, y cabal, solo él nada más. Sus hijos ya no reinaron, y más sus hijos hasta lo presentían, ¿verdad? Porque en este caso su hijo Jonathan era hijo del rey Saúl. Él ya sabía que no iba a reinar. Es más, él sabía que quien iba a reinar era David. Pero el asunto es que él lo prometió. Eso es lo que quería dejar en nuestro corazón en esta mañana. Él prometió que volvería y va a volver, aunque algunos lo tengan por tardanza. Pero una de las cosas que tenemos que notar es que definitivamente su venida nos tomará por sorpresa. Miren, aunque nosotros estemos, digamos que estamos muy pendientes, ¿se recuerdan que yo les he dicho a ustedes que si realmente nosotros estamos pendientes esperando su venida, entonces quiere decir que todos los días es como aquel que sale a ver a la puerta y se queda viendo en la calle a ver si va a venir alguien, ¿ma? Más o menos así tendría que ser si nosotros estamos esperando su venida. ¿Cómo va a ser su venida? Sí, tal vez hice mala pregunta. Cuando Él se fue, 2 ángeles le dijeron a los discípulos que estaban ahí cómo iba a ser su venida. Así como lo habéis visto irse, así volverá. Entonces, ¿dónde va a aparecer? ¿Cómo es que dicen los que están en el ejército? A las 3 en punto. ¿Dónde es a las 3 en punto, don Julio? A la izquierda. A las 9 en punto a la derecha. A las 12 en punto es enfrente. Y a las 6 en punto, a las 18 en punto, tiene que ser atrás de nosotros, según las agujas del reloj. Apunta a las 11:15. Así va. ¿Será que va a aparecer a las 3 en punto? ¿Será que va a aparecer de mi lado izquierdo? ¿Va a aparecer de mi lado derecho? ¿Va a aparecer atrás de mí? Va a aparecer arriba. Arriba. Entonces, ¿cómo tendríamos que estar nosotros? ¿A qué horas viene, Señor? El día se va a terminar, la noche también. Viene la madrugada, así va la madrugada. Se duele el cuello tal vez, ¿va? Pero la cosa es que nosotros tendríamos que estar así, esperando su venida. Estamos así, viendo hacia el cielo, esperando su venida, porque de va a venir. Definitivamente no, seamos sinceros, no. Entonces nos va a tomar por sorpresa. Y miren lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Pero amaos, no os ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. O sea, para el Señor, ¿cuánto tiempo hace que Él se fue? 2 días y unos cuantos segundos, más o menos. O sea que Él no está desesperado por volver, porque 2 días. Así como ustedes ahorita que descansaron 2 días, ¡ala, qué poquito! Así más o menos tendría que ser para Él
el tiempo para Él no es el tiempo igual para nosotros, es un tiempo diferente definitivamente. Entonces, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Para Él no se ha tardado en cumplir su promesa. Para nosotros sí, tal vez ya se tardó. Pero seamos sinceros, ¿nos favorece que sea tardado? ¿Sí o no? Pues supongamos que haya venido hace 10 años. Definitivamente muchos de nosotros no hubiéramos estado como estamos ahora en una relación con Él. Lo más seguro es que si hubiera venido hace 10 años, estaríamos fritos ahorita, saliendo de la gran tribulación. Ahorita estaríamos entrando al infierno. Porque como son 7 años de gran tribulación, y si él hubiera venido hace 7 años, ahorita tendríamos 3 años de estar en el infierno. ¡A la gran puchica, imagínense! No, muchas gracias, mejor que sea tardado según nosotros. Y entonces, según algunos entienden la tardanza, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza, o sea que nosotros entendemos la tardanza de una manera, pero Él la entiende de otra manera, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca. Entonces, miren, pues viene Dios, viene Jesús. Él no quiere que ninguno de nosotros perezca, pero cuando dice perecer se refiere a perecer en el juicio eterno. Viene Él y piensa en doña Marisol. Viene Él y piensa en Katy, en don Julio, y en cada uno de nosotros. Y dice, híjole, no, aún tiene cosas de que arrepentirse para que sea salvo. Y lo que pasa es que miren lo que dice, sino que todos vengan al arrepentimiento. O sea, Él lo que quiere es que su palabra sea predicada a todos y que entonces vengan al arrepentimiento, y a través de ese arrepentimiento hay salvación. Y en el verso 10 dice, aquí es donde comienza la situación. Miren, aquí cambia completamente, aquí habla ya de lo mismo, pero en otro tono. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Ojo, dice el día del Señor, no dice el Señor, porque algunos lo han malinterpretado. Algunos dicen, es que Jesús va a venir como ladrón en la noche. Ahí no dice que Jesús dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón. ¿Verdad que hay una diferencia a leer, pero el día del Señor vendrá como ladrón, a decir, pero el Señor? O sea, algunos le han quitado esto y leen, pero el Señor vendrá como ladrón. Yo se lo he escuchado a varios, incluso predicadores muy reconocidos, es que el Señor va a venir como ladrón. Y entonces ahí dice el día. Ahora, ¿cuál es el día? El día y la hora nadie lo sabe. O sea, el día tiene que ser el momento que se va a dar como en forma de ladrón. En forma, es una comparación, no quiere decir que va a venir ese día a robarse algo, porque el ladrón roba, ¿sí o no? Y así me dijo una vez uno que anda por ahí en la calle, pobrecito, va, porque él dice que anda huyendo. Yo creo que más que todo tiene algún trastorno, tal vez, ¿verdad? Habla inglés muy bien. Él la vez pasada me dijo, lo que pasa, me dice, es que Jesús va a venir como ladrón, me dijo. Él va a andar así en las calles como vagabundo, me dice, igual que yo, me dice. Chica, dije yo, es que él piensa que él es Jesús. Si de hecho no le pregunta, ¿usted es el Mesías, usted es Jesús? ¿Cómo lo supo? Dice. Fíjese. Entonces, yo ese día le dije, no. Jesús no va a venir como ladrón, es el día del Señor. Usted no sabe, me dijo. Usted tampoco, le dije yo. Así, pero miremos, es que dice el día del Señor. Bueno, entonces ese día va a ser como ladrón. Bueno, ¿y cómo es un ladrón? Ahí mismo lo dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Miren, eso está bueno para que lo lean los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová dicen que aquí en esta tierra, así como está, igualita, aquí vamos a vivir.
Y la realidad es que sobre esta tierra va a descender una nueva Jerusalén, pero cuando la tierra ya haya sido lo que ahí dicen, miren, destruidos con fuego intenso, y la tierra y las horas que en ella hay serán quemadas. O sea, cuando ya ha sido quemado todo. Los famosos 1000 años de paz, el milenio, ajá. Después de eso sí, ya no vamos a pasar toda la eternidad en esta tierra, o sea, solo son 1000 años. Y ahí es en otro lado. Definitivamente, o sea, la tierra va a pasar definitivamente, pero el asunto es que tenemos nosotros ahí, el día del Señor vendrá como ladrón. Bueno, ¿y cómo viene un ladrón? Sería preguntarle a nuestros pobres vecinos, que ellos ya saben cómo llega el ladrón. Primero, sí, porque es que se metieron los ladrones aquí a la vecindad. En primer lugar, ¿cómo llega el ladrón? ¿Será que avisa y dice, disculpe, la otra semana pasó, dentro de un año voy a venir aquí hoy, dentro de un año vengo aquí a robar? ¿Será que les digo, ay, si hubiera sido así, Dios, entonces el próximo año un policía despierto toda la noche y que otro que le haga turno por si a este le da sueño? Porque se robaron buenas cosas, parece. Bueno, entonces no avisa, no dijo dentro de un mes, ni mucho menos dijo, ¡hey! Mañana a la madrugada, ¿y sabes qué? A la tal hora paso. No, el ladrón no dice. El ladrón, claro, pasa echando un ojo al lugar, dice, pero no lo señala, solo discretamente mira al lugar y dice, ahí voy a entrar. Entonces el ladrón definitivamente no avisa. Entonces el día del Señor, en alguna manera van a haber señales, que ya están escritas las señales y uno las puede ir viendo, pero la realidad es que nos va a tomar por sorpresa. El ladrón lo toma por sorpresa a uno. Definitivamente si no lo toma por sorpresa, se va feo él. Entonces la realidad es que ahí tenemos una comparación. Y entonces aquí es donde viene lo de la parábola que les decía, la parábola de las 10 vírgenes. Dice en Mateo capítulo 25, verso 1. Aquí Jesús está contando esta parábola para ilustrarles a ellos y darles una idea general de cómo va a ser ese momento. Entonces dice Mateo capítulo 25, verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Paremos un poquito aquí. La Biblia en varias partes dice que la iglesia es la novia. Entonces aquí claramente está hablando de la iglesia que va a recibir al, ¿y quién es el esposo o el novio? Jesucristo. A él le dieron la iglesia como su novia. Ojo, no es una persona individual, porque un hombre puede decir, uy, yo no soy novia, yo soy macho, yo. Podría alguien decir, pero es que no es un hombre, no es una mujer, es la iglesia en sí. La iglesia, el grupo, nosotros. Entonces, nosotros en sí nos vamos a casar. O sea, cuando uno se casa con alguien, está por hasta que la muerte los separe. Y nosotros allá no vamos a ver muerte, esa es la buena noticia. Entonces nosotros vamos a estar con él por la eternidad. Definitivamente. Entonces, esa es una cosa bien importante que tenemos que entender. Entonces aquí Jesús estaba refiriendo, cuando decía recibir al esposo, recibirlo a él en las nubes. Así dice la palabra de Dios. Así como lo habéis visto irse, así vendrá. Bueno, pero sigamos. Verso 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Paremos ahí. Si está hablando de las 10 vírgenes, o sea, las novias, ¿de quién está hablando ahí? De la iglesia. La mitad de la iglesia, de las 10, 5 son y van a ser prudentes y la otra mitad va a ser insensata. O sea que, por ejemplo, aquí habemos 2, 4, 6, 8, 9. Pongamos que hayamos 10 cabalas, 10 vírgenes. Lamentablemente les tengo una mala noticia. Lamentablemente, de los 10 que habríamos acá, la mitad de nosotros
tiene que ser prudente y la mitad insensata, según lo que miramos acá, porque dice que de las 10 vírgenes tomaron 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Entonces aquí lo primero que tenemos que ver, ya vimos una cosa importante: el esposo, Jesús, en la parábola. Segundo, que la mitad. Por eso es que hay otra parte donde dice que en ese día 2 personas estarán aquí en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Y luego dice 2 personas estarán en tal lugar, una será tomada y la otra será dejada. Entonces yo antes en mi niñez yo decía, entonces tengo que estar con alguien que sea malo, para que cuando venga ese día me lleve a mí el malo sé qué. Fíjense que no se refería a eso, sino que se refería a que lamentablemente de la iglesia, las vírgenes, ¿qué es virgen? Que no ha tocado íntimamente hombre, carne. Y eso definitivamente tendría que ser no relación con el pecado. Miren pues, no toda la iglesia es virgen. Esa es otra mala noticia. Entonces, del remanente, del puche, del poco de toda la iglesia, todavía la mitad es sensata y la mitad insensata. O sea que el hecho que no tenga pecado no quiere decir que sea prudente. Chica, ahí está bien tremenda la cosa. No sé si ustedes me están entendiendo. Y tardándose el esposo cabecearon todas. Así, a eso quería llegar también. Pero antes de llegar ahí, analicemos bien eso. Miren, pues no sé si me están entendiendo. De toda la iglesia no necesariamente tienen que ser los cristianos evangélicos. Podrían ser algunos cuantos católicos. Porque a veces uno cree que la religión es la que los salva y no es así, no crean ustedes. Algunos que andan ahorita ahí tirando bombas, puede ser que algunos de ellos sean salvos, como son ignorantes. Y dice la Biblia que Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia. Entonces puede ser que ellos de verdad se han arrepentido de sus pecados, de verdad el Señor los ha perdonado porque Él murió por todos. Y entonces, pero ellos como la luz no les ha alumbrado, son ignorantes, entonces ahí andan tirando bombas ahorita. Entonces, no crean ustedes que uno va a decir, uy, esos van para el infierno y nosotros vamos a ¿y uno quién es para decidir quién es? Nosotros no podemos hacer eso. Entonces, la iglesia no necesariamente somos nosotros. O sea, puede ser que hayan otras religiones ahí, puede ser. No estoy diciendo que literalmente así tenga que ser, puede ser. Pero la cosa es que de la iglesia, de todo el grupo, la mitad se va a quedar. Y luego les voy a explicar por qué. Porque lo que pasa es que lamentablemente, aunque son vírgenes, aunque no tienen relación con el pecado, lamentablemente la insensatez los va a dejar. Y luego van a ver por qué. Pero entonces seguimos aquí en el verso 3, dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. ¿Qué fue lo que pasó con las insensatas? No tomaron consigo aceite, según la parábola. Ahora, recuérdense que las parábolas no necesariamente literalmente sucedieron, sino que esto es algo que, se recuerdan que les dije, es un mensaje que está ahí encriptado para que luego nosotros lo podamos entender. Miren pues, yo busqué en el diccionario qué significa insensata. Insensata es la palabra que está escrita en griego, es la 3474, que se pronuncia moros. Por eso es que a veces los patólogos dicen, no hay moros en la costa, mucha. Significa, se pronuncia moros. Y tiene su base o su raíz, que vendría siendo otra palabra, pero su significado es aburrido o necio. Miren pues, hay gente que ya se aburrió de tener una relación con Dios. Oremos, ay no, qué aburrido. El que no ora, porque orar es aburrido para muchos. Entonces el insensato normalmente es aburrido. Vamos a la iglesia, vosotras, qué aburrido. ¿No han invitado ustedes a alguien que le mete otra excusa? Ay no, lo que pasa es que tengo que ir a tal lado. Lo que pasa es que le parece aburrido.
No, mire, la vez pasada un patojo me dijo, aquí a ver cuándo pasa allá al frente. Y yo le dije, ¿así a qué? Hacer que nos riamos, hombre, me dijo. O sea, lo que quieren es alguien que les haga reír. Porque si no les parece muy... Mire, pues si uno les habla palabra de Dios 100% no adulterada, se aburren. Se aburren. Entonces a veces uno también, ¿verdad? Tan tonto que es uno que a veces tiene que adulterarla un poquito para que entonces hasta en doble sentido a veces usar cosas para que entonces se rían. El problema es que ¿quiénes son los que se aburren? Los insensatos. Y miren, el problema de los insensatos es que se van a quedar por aburridos. Entonces, ¿qué hago para que me parezca divertido? Pues busque del Señor y la misma presencia de Dios va a hacer que no. Es que miren, pues es que eso no es para divertirse uno, hombre. Ya iba a decir yo que le parezca divertido, pero esto no es para divertirse. Porque para divertirse, ahorita no hay circo por aquí, bien creo que hay uno por allá, ¿eh? Mejor terminemos ya esto y nos vamos a una función, ahorita creo que va a haber a las no sé qué horas. O sea, para eso mejor vamos al circo. Para divertirse uno, mejor en ese caso me he visto de payaso, me aprendo un montón de chistes y trucos de magia aquí, y entonces, ¡qué divertido! Vamos a la iglesia. No, hombre, no es para divertirse. Sino que, bueno, es claro, si se divierte, gloria a Dios. Pero no es ese el objetivo principal. El problema es que el aburrido o necio, él ya van a ver lo que le va a pasar. Bueno, pero no solamente eso, sino que dice como tupido. Por eso es que aquí algunos solo le ponen como estúpido, pues tupido. Fíjense. Luego sigue diciendo insensato, cabeciduro. Aunque uno le hable bien cabeciduro, hay gente que es bien cabeciduro. Uno les habla. Y no le entra. No, hombre, mira, ya deja de hacer eso, mira, eso es malo, ¿cómo vas a pensar? Vos no hagas eso. Ahí están cabeciduros. Ahí frente a mi casa ahorita había uno, pobrecito, él también, ¿verdad? Con un bote de alcohol aquí y un octavo de guaro aquí. Entonces yo le dije, eso es malo, le dije. No, lo que pasa es que me dijo, dame un quetzal, me dijo. Eso que usted tiene ahí es malo. No, es bueno, me dijo. Y bien listo, fíjese, porque el botecito de alcohol, es medicina, me dijo. Y entonces le dije, sí, tiene razón, sí, es medicina para las heridas. Es que mi corazón está herido, me dijo. Y, o sea, ¿hasta dónde llega él a pensar que como el alcohol es medicina y su corazón está herido, chupándoselo se le va a sanar? O sea, por eso digo, qué relación tan inteligente la que él le da, aparentemente. ¿Va? Definitivamente. Entonces, aunque yo me ponga ahorita ya a predicarle, no sé. Tengo la leve impresión que es cabeciduro. Imagínense lo que está pensando, pues el alcohol, claro, podrá tener herido su corazón, saber quién se lo lastimó, pero el alcohol no lo va a sanar. Definitivamente lo que va a pasar es que le va a hacer otro daño, pero no vamos a entrar ahí ahorita. Entonces, y definitivamente ignorante. Pero según el diccionario tradicional, persona que no tiene sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Entonces, miren, pues, las vírgenes que vendrían siendo insensatas, ellas mostraban imprudencia. Pero no solo eso, sino que inmadurez en sus actos. Entonces, la mitad de la iglesia, lo que es iglesia, lamentablemente, es inmadura. Según la parábola, es inmadura. 5, mitad. Lamentablemente la mitad es cabecidura. Lamentablemente la mitad de la iglesia se aburre. Entonces espero yo en el nombre de Jesús que nosotros no estemos en esa mitad. O sea, yo cuando les dije que nosotros, suponiendo que nosotros fuéramos toda la iglesia, definitivamente, pero no somos toda la iglesia. Toda la iglesia es definitivamente un buen grupo. Todos los que de alguna forma lo han aceptado, todos los que de alguna forma han permitido que Él entre, todos los que de alguna forma han permitido que Él ordene adentro, todos los que de alguna forma se arrepintieron de sus pecados y se apartaron,
todos los que de alguna forma han entrado en él. Y todo lo que hemos venido explicando, a eso nos hace iglesia o nos hace vírgenes, según la parábola. Verso 4, porque ahí vamos a llegar. Mas las prudentes tomaron aceite, las imprudentes no tomaron aceite. Y luego vamos a ver qué significa el aceite. Pero dice en el verso 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Verso 5, y tardándose el esposo. Ojo, paremos ahí. Sinceramente, para ustedes y para mí, 2017 años. ¿Será que ya se tardó? ¿Sí o no? Sinceramente, así. Ya se tardó, sinceramente. Para nosotros. Para él no se ha tardado. Pero para nosotros sí. Ya, 2017 años, sinceramente, ya se tardó. Si a mí me hicieran una entrevista ahorita, vamos a ver, Luis Cepeda, ¿usted qué piensa? ¿El Señor ya se tardó? ¿Pasando 2017 años, sí o no? Yo respondería, sí, 2017 años, sí, por supuesto, ya se tardó. Bueno, entonces lo que pasa es que definitivamente que Él se tardara era necesario para nosotros, pues, para que se cumpliese esa parábola. Porque lo que pasa es que en la parábola dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, lo que estaba diciendo el hermano Israel. Ahora, toda la iglesia, porque las 10 vírgenes representan toda la iglesia, lamentablemente en el último tiempo, que de hecho estamos ya en el último tiempo, va a cabecear, o mejor dicho, está cabeceando. ¿Cómo es que una persona cabecea? Está despierta y se va por un instante y luego regresa. Y cuando regresa se asusta uno, ¿les ha pasado a ustedes? Pues si uno tiene una pesadilla en ese ratito. Pero cabecear uno es duro usted. Yo un día estos que me llegaron las 2 de la mañana, el día jueves creo que fue, ahí en la computadora, me fui a acostar como a las 2, 3 de la mañana. Ya del día viernes, ¿va? La cosa es que, no sé, pero a las 6 de la mañana cuando el sol ya empezó a entrar por la ventana, me levanté. Pero después que fui a almorzar el viernes, aquí a McDonald's fuimos y por el aceite y de las hamburguesas y todo, me bajó un sueño. Y estábamos ahí en McDonald's y Daniel no quería bajarse los ojos y le digo, no, aguanto el sueño. Le digo, a Grecia, vámonos a la casa. Y yo iba aquí, pasé enfrente del colegio, así, iba yo caminando. Cualquiera que me hubiera dicho, Luis viene bien bolo, pero un sueño que traía venía así. Chica, qué feo se siente tener un sueño. La cosa es que uno cabecea. Yo estaba ahí en McDonald's y ya viendo que Daniela ya está arriba de los ojos así. Eso es bien feo. Va, la cosa es que así está la iglesia, que por rato se va y despierta. Y cuando despierta, entonces hace cosas. Pero cuando está dormido uno no hace nada, solo sueña. Pero el problema no es solo cabecear, el problema es que se durmieron, dice. O sea que miren, pues nos vamos a quedar dormidos lamentablemente. Y el problema es que al estar dormido, uno no se da cuenta que hoy llega el ladrón. Bueno, Julio sí se dio cuenta la vez pasada que se metieron, va, porque la alarma lo despertó. Pero si la alarma no hubiera sonado, cuando viene en la mañana, pues el televisor y la otra cosa y aquello que se llevaron, saber, va. Pero así pasa cuando uno está dormido. Entonces por eso definitivamente es que nosotros, qué consuelo ese, va, que toda la iglesia se va a dormir, lamentablemente. Así dice la parábola. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿De quién era ese clamor? ¿De quién va a ser? Perdón, porque no se ha cumplido. Exactamente en eso estaba yo pensando, del Espíritu Santo. Miren, el Espíritu Santo lo despierta a uno, créanme. Yo una vez, allá en la otra casa en que estaba viviendo, salí a buscar mi celular al carro, pero como yo llevaba el celular de Grecia en la mano, marcando para escuchar, y cuando hizo, no adentro. Entonces yo dije, está adentro, no está aquí en el carro, y como el carro lo tenía afuera, entonces ya solo agarré
cerré la puerta y salí corriendo antes que la llamada se cortara a buscar adentro de la casa a ver en qué parte había sonado, y al fin lo encontré, y entonces ya puse el celular de Grecia a cargar, el mío también, y entonces la puerta la dejé abierta en la calle, así, literalmente abierta. Y como es lo último que yo ya para dormir, me ponía a cargar mi celular, entonces lo puse a cargar y me acosté y me quedé dormido. Y de ahí, en ese momento en que me quedé dormido, empecé a soñar que los ladrones se metían porque yo había dejado la puerta abierta. Desperté, vaco, pero me había dormido como 10 minutos porque yo vi la hora. Desperté y entonces salgo a ver y la puertota abierta. Dije yo, no puede ser, yo soñando que había dejado la puerta abierta, y cabal, así fue, la cerré y me quedé sorprendido del sueño que había tenido. Tuvo que haber sido el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es quien va a despertar la iglesia, porque si está dormida no podría ser arrebatada, entonces la despierta. Esa es la buena noticia, que al final va a ser despertada, porque si no la despierta, el problema, imagínense, según la parábola, el problema es que si está dormida no se llevaría a ninguna de las vírgenes. Entonces el Espíritu Santo tendría que ser el que la despierte. Según yo me puse a pensar, y según Israel coincidimos ahí, dice: a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces el Espíritu Santo va a despertar a todas. ¿A quién va a despertar? A las sensatas y a las insensatas. El problema más adelante es que luego vamos a ver lo que sucede. Entonces dice en el verso 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Quiénes? Todas, las sensatas y las insensatas, se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿La lámpara qué simboliza aquí? Sí, la lámpara definitivamente simboliza. De hecho, miren cómo eran las lámparas en aquel tiempo. De aquí, me imagino que esta es la mecha. Aquí me imagino que salía una especie de trapo, porque así se hacían los candiles. ¿Ustedes no usaron candiles en la cosa? Verá que se le ponía un trapo adentro y solo salía una puntita, y adentro tenía gas o diésel, y entonces uno le echaba ahí. Y yo lo que siempre me sorprendí es que la mecha no se quemaba, porque lo que pasa es que jalaba el líquido. Y en este caso me imagino que esa parece la lámpara de Aladino, ¿eh? Pero la cosa que hacían las lámparas en aquel tiempo, entonces la gente aquí le echaba su aceitío, y entonces ese aceite producía combustible. Ahorita vamos a ver, pero en el verso 7 dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces miren, pues la lámpara definitivamente simboliza luz. La Biblia dice que nosotros somos luz. Jesús dijo: yo soy la luz, y luego dijo: vosotros sois la luz del mundo. Entonces lo que sucede es que para que uno pueda dar luz necesita aceite. O sea que para que nosotros podamos ser fuente de luz, en primer lugar necesitamos algo de donde poder absorber combustible para poder dar luz. Entonces ese combustible es el aceite. O sea que está bien usted que coma buen aceite. Usted dijo que fue a comer unas papitas fritas con... No se refiere a ese aceite. Es que aquí las cosas no son en lo literal, es una parábola. Verso 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes. Miren, lo que pasa es que se recuerdan ustedes lo que leímos antes, que las insensatas no prepararon sus lámparas con aceite. Entonces dice: y las insensatas, o sea, las aburridas, dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite. Cuando yo leí esto la primera vez de niño, dije, qué envidiosa, a las otras no les quisieron dar. Mejor les hubieran dado un poquito. Pero no, porque ahí mismo lo dice, mírense, porque nuestras lámparas se apagan. Paremos aquí nada más. La iglesia insensata deja de dar luz. Esa es una de las cosas que uno tiene que observar: deja de dar luz. ¿En qué damos luz nosotros? Por ejemplo, en todo. Por ejemplo, alguien viene e insulta a un cristiano, comienza a dar luz. Entonces comienza no insultándolo también.
Entonces ahí da luz, no insultando. Pero por ejemplo la insensata, ella como no da luz, le insultan y contesta de otra manera, con un insulto un poco más feo. Vos le pone un apodo a un insensato. Obsérvenlo ustedes, van a ver. Le pone un apodo. Vos, mencióneme un apodo de los que ponen los patojos. Normal. Vos, chorro de humo. Entonces viene el chorro de humo y le contesta: vos, carezapo. Un poquito peor, ¿ah? O vos, care de muerte, carecoche, por ejemplo. Entonces el insensato normalmente contesta de una forma un poco más grosera. Bueno, entonces porque no da luz. Dice el verso 9: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras. O sea, si les hubieran dado, le faltaría una y a la otra. Y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Paremos un poquito aquí. Si el aceite sirve para que salga la luz y nosotros somos luz, ¿qué es el aceite en nuestra vida? El Espíritu Santo, dice doña Olga, sí, podría. De hecho el aceite tiene varios significados, espiritualmente hablando. Podría ser el Espíritu Santo. ¿Qué más? La comunión íntima con Dios, sí, ese podría ser el aceite. La palabra de Dios. Lo curioso es que yo lo que veo aquí es que en el último tiempo se va a vender el aceite. Miren, hay lugares donde se vende la palabra de Dios. La unción, definitivamente. Definitivamente la unción. O sea que la unción es la que hace que una persona pueda. Miren, una persona que está ungida en el Espíritu Santo, le hacen algo malo y no responde con algo malo, porque la unción es la que permite que ahí sí que literalmente que le resbale. El aceite, eso es lo que hace, que le resbale a uno, que no le cale, pues. Y vos no te ofendiste por lo que te hicieron. Mira lo que te hicieron, vos, le dicen a uno. Y entonces se queda pensando el que está ungido. Se queda pensando y dice: no me ofendieron. ¿Cómo que no? Bien te lastimó. Hasta a mí me dolió lo que te dijo esa vieja. Así va. Y entonces el que está ungido dice: no. Lo curioso es que más bien se hieren los que están a la par del ungido. Los insensatos sí se hieren. Ni siquiera con lo que a ellos les hacen, sino que con lo que le hacen a los demás. Bueno, pero la cosa es que, miren, lo que me llama la atención es que vienen las otras y ir con los que venden. Le dicen, o sea que, miren, en el último tiempo que estamos viviendo, van a vender todo lo que dijimos, venden la unción. ¡Oh, la rosa milagrosa, cómprela! Le están vendiendo la unción. Pero eso no es nada, no solo ellos, en la iglesia cristiana evangélica también. Concierto tal y tal, a tanto la entrada. Va a haber unción, dice. Entonces la gente dice: va a haber unción. Entonces sí, y compra su entrada. Y no crean ustedes que no es un gran negocio, ese es un buen negocio, definitivamente. Se mueve billete, buen billete. Entonces va a llegar un tiempo, y lo curioso es que las sensatas le van a decir: ¿saben qué? Vayan con los que venden, que les den un poco de unción, que les den un poco de palabra de Dios, que le todo lo que significa el aceite, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, comprad por vosotras mismas. Verso 10: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y a las que estaban preparadas entraron con él en las bodas. Esas tienen que ser las bodas del Cordero. Y se cerró la puerta. Ahí eso fue lo peor, que la puerta no se quedó abierta, se cerró. Entonces en lo que la iglesia insensata va a ir a comprar la palabra de Dios, la unción, la relación íntima con el Señor y más cosas que ahorita no hemos explicado, en lo que van a salir y van a decir: yo tengo pisto, puedo comprar. En lo que van a hacer eso, el problema es que se van a quedar afuera. Va a venir el Espíritu Santo, ya viene, salí a recibirle.
Sí, pero ya no tienen aceite, por insensatas. Híjole, Él nos va a esperar. No, no espera, se va y se lleva la mitad. Fíjense, que el Señor nos ayude a estar amando su venida, pero no ser insensatos, porque no solo se quedan dormidos. Ahora miren, según la parábola de las 10 vírgenes, en los tiempos bíblicos el aceite se usaba, entre otras cosas, como, o sea, servía para otras cosas, pero las principales, como combustible para lámparas. Eso ya lo vimos hace un momento. Entonces, si nosotros somos la lámpara de este mundo, nosotros necesitamos aceite, combustible. Entonces, para que nosotros podamos seguir dando luz, necesitamos no ser insensatos y tener aceite. ¿Y qué es el aceite? Ya mencionamos algunas cosas, pero luego vamos a mencionar otras. Se usaba también como medicamento. En el tiempo de antes, cuando una persona se golpeaba, le echaban aceite en la herida y eso hacía que sanara más rápido. Fíjense. Entonces ese aceite se usaba como una especie de medicina. Ahora, lo que sucede es que la palabra de Dios viene siendo para nosotros también una especie de medicina. Entonces, de ahí es donde yo deduzco que el aceite definitivamente es la palabra de Dios. No solo eso, sino más cosas, pero la situación es que ¿en qué parte de la Biblia es que dice que viene siendo refrigerio para nuestros huesos? ¿Se recuerdan de ese pasaje? ¿No? ¿De qué habla? Es que no me recuerdo de qué habla cuando indica acerca de que viene siendo refrigerio para nuestros huesos. El asunto es que nosotros definitivamente ya más o menos voy dando. Miren, pues, cuando una persona comete pecado, cuando nosotros cometemos pecado, uno adquiere una especie de enfermedad llamada lepra. La lepra simboliza, los mayor simbolismos del pecado. Entonces, la sangre de Cristo quita todo pecado. O sea que la sangre de Cristo, si la sangre de Cristo quita el pecado y el pecado tiene una amplia relación con una enfermedad, entonces si el aceite se usaba como medicamento y la sangre de Cristo quita todo pecado y el pecado simboliza enfermedad, entonces yo ahí puedo deducir una cosa, que el aceite simboliza la sangre de Cristo. Espero no haberles hecho bolas con lo que les dije. Lo voy a repetir. Si el aceite se usaba como medicamento y la sangre de Cristo quita todo pecado y el pecado tiene que ver con una enfermedad, porque de hecho los discípulos le trajeron un enfermo a Jesús y le dijeron, ¿pecó él o pecaron sus padres? Porque miraste enfermo. Entonces, si los discípulos le dijeron así, quiere decir que las enfermedades tienen una íntima relación con el pecado. Las enfermedades. Entonces las enfermedades, si las enfermedades tienen relación con el pecado y el pecado puede ser quitado con la sangre de Cristo y también el aceite puede servir para el medicamento, entonces yo ahí puedo entender que el aceite simboliza la sangre de Cristo. Ahora, ¿cómo tengo yo la sangre de Cristo en mí? ¿Cómo tengo aceite en mí? ¿Cómo tendría la sangre de Cristo en mí? En primer lugar, aceptando su sacrificio, aceptando que Él murió por mí. Segundo lugar, arrepintiéndome de mis pecados, pero tomando la Santa Cena, porque este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y entonces cuando habla del vino, se refiere a la sangre. Entonces cuando nosotros tomamos el vino, tomamos su sangre proféticamente. Entonces uno está tomando
su sangre, está tomando aceite. Entonces, cuando uno participa en la Santa Cena, fácilmente puede no ser insensato, fácilmente puede tener aceite para dar luz. Si tomamos la Santa Cena, damos luz. Y ese tema mejor lo vamos a ir guardando para el domingo. Pero el asunto es que servía como medicamento. ¡Oh! Pero aquí me gustó mucho. Jabón para el aseo personal. Para eso se usaba. ¿Y eso qué relación tendría? Nosotros, el mundo arroja a nosotros suciedad, espiritualmente hablando. Solo con una mirada que alguien le haga a uno, ya le puede arrojar suciedad. No digamos una maldición, no digamos un muñeco sin brazos y sin manos que nos arrojan en el laboratorio. El mundo arroja suciedad, maldiciones, pestes. Alguien en la calle viene y va manejando, le señala un dedo o 5 dedos, apuntándolo. Si le enseña un dedo, está apuntando hacia arriba, y si le enseña los 5, lo están señalando a uno. En ese momento arrojan suciedad. Entonces uno necesita personalmente limpiarse. Y para limpiarse necesitamos aceite. Ahí sí que para que le resbale, viéndolo desde ese punto de vista, pero realmente sirve para el aseo personal. Venía siendo una especie de jabón. Ahora, ¿con qué limpiará el joven su camino? Hay un pasaje en la Biblia que dice, con guardar su palabra. Cuando nosotros guardamos su palabra, tenemos aceite para nuestro aseo personal. Con aceitivo, ¿verdad? Para limpiarlo bien. Porque el aceite no lastima, no es áspero para limpiar. O sea, que una mujer que se... Eso lo lastima. Su piel está tan sensible que necesitan un jaboncito así, como esos jabones de olor que hacen, ¿verdad? Pero como dice doña Olga, miren, si una mujer quiere tener su rostro siempre así como de niña, su aceitivo de oliva, todos los días, miren, aparte que va a asear su rostro, mejor que esos maquillajes que venden por ahí. Así. Definitivamente. Entonces, es una especie de jabón de aseo personal. Entonces, la palabra de Dios es la que limpia. Hola. Entonces venimos nosotros, lamentablemente la iglesia insensata no guarda su palabra. ¿Se les quedó eso? Si ustedes y yo no guardamos su palabra, la oímos y no la guardamos, venimos a ser insensatos, no tenemos aceite. Y entonces el no tener aceite definitivamente implicaría que la puerta se cierre y que entonces nos quedemos afuera. En su venida necesitamos tener aceite. Tener algo con que limpiarnos significaría eso. O sea que miren, pues las sensatas, ellas tenían el aceite principalmente para alumbrar. Porque lo que pasa es que la gente nos va a ver tarde o temprano. Tenemos que hacer luz. Eso es lo principal. Pero teniendo ahí aceite, si una de ellas estaba sucia, podía usarlo como su aseo personal. Si alguna tenía un raspón o algo, podía usarlo como medicamento, si ahí lo tenía. ¿Sí o no? Pero no solamente eso, sino que también servía como un elemento ceremonial. En el tabernáculo había aceite. Por supuesto, para mantener encendidos los candelabros, ¿verdad? Pero definitivamente era un elemento ceremonial y un ingrediente para la elaboración de alimentos. ¿Se recuerdan ustedes lo que le dio Josué el día de hoy? ¿Qué es lo que tenía la viuda? Aceite y harina. Tenía aceite. ¿Qué hubiera pasado si solo hubiera tenido harina? ¿Podía hacer pan? No se podía. Necesitaba aceite. Entonces el aceite definitivamente es un elemento muy importante para la alimentación. Entonces la palabra de Dios viene siendo nuestro alimento diario, nuestro pan diario. Si nosotros tenemos aceite, tenemos un ingrediente para la alimentación. Y eso definitivamente es importante. Voy a ir finalizando, pero antes de eso miremos lo que dice el verso 11.
Después vinieron también las otras vírgenes, es decir, las insensatas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. O sea que esas son las que se quedan a la gran tribulación. Desde aquí de la gran tribulación, la iglesia insensata va a estar: permítenos entrar, porque ellos saben, ellos van a saber que allá arriba ya se están celebrando las bodas del Cordero y no van a poder entrar. Claro, seguramente van a poder salir. Miren, la gran ventaja que tiene la insensata es que ella sí sale de la gran tribulación, porque lava sus vestiduras. Como el aceite, se recuerdan que es para limpieza también, ¿va? Como no tenía, no podía lavar. Entonces puede salir, pero no es parte de la novia. Sí, seguramente la insensata se puede salvar. Sí, seguramente, pero no es novia. Entonces, ábrenos, dice. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿A quién se refiere cuando dice el Hijo del Hombre? A Jesús. A Jesús. Hay que estar velando, porque no sabemos. No sabemos, definitivamente. Entonces, el que guarda su palabra es prudente. De hecho, así dice en Proverbios: el prudente guarda su palabra, el que no, lo ignora. Entonces nosotros necesitamos, hay muchas cosas que necesitamos hacer, no es una sola. Para tener aceite hay que hacer una serie de cosas que seguramente algunas de ellas ni siquiera se las he mencionado yo en este momento. ¿Todo eso hay que hacer para ser novia? Sí. ¿Para quedarse y tal vez salvarse en la gran tribulación? Pues tal vez no hay que hacer todas esas cosas, solo ser salvo. Haber aceptado a Jesucristo, apartarse del pecado y nada más. ¡Ay, se está yendo a ir a la iglesia tanto! Eso, ¡qué aburrido! Yo ya acepté a Jesús, soy salvo. Hay mucha gente que así dice: la salvación no se gana con estar yendo a la iglesia a usted. La salvación no, pero conseguir aceite sí le tendría que responder ahí. Usted si le dicen así, y entonces le diría: explíqueme qué está hablando. Ay, Dios tendría que escuchar este mensaje, haber venido el día de hoy y que el Señor le revele también. ¿Perdón? Está siendo grabado, sí, está siendo grabado. Definitivamente. Entonces, necesitamos nosotros tener aceite para poder ser novia, porque si no vamos a probar la gran tribulación y yo no la quiero probar. Entonces necesitamos ser prudentes, y al ser prudentes hay muchas cosas que tendríamos que hacer, pero principalmente guardar su palabra, principalmente tener una relación con el Señor íntima ¿qué más cosas les podría seguir diciendo? Estar lleno del Espíritu Santo, estar ungido con el Espíritu Santo. Tener aceite tendría que ser estar lleno con el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que la que no está llena con el Espíritu Santo, la que no guarda su palabra, la que no tiene una relación con Dios, la que no es imprudente, y la que es imprudente se queda a la gran tribulación. La que se queda a la gran tribulación se puede salvar. Sí, esa es la parte de la iglesia que dice que vio a mucha gente. ¿Y quiénes son esas multitudes? Son los que salieron de la gran tribulación y lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. O sea que la sangre del Cordero tiene que ser aceite. Pero lamentablemente salieron a buscarlo, a comprarlo. Y entonces, solo para finalizar, significado de parábola, yo lo busqué en un diccionario: narración breve y simbólica. O sea que todo lo que dice en esa parábola es un simbolismo, no necesariamente es literal. Por eso dice en el diccionario: narración breve y simbólica en la que se extrae una enseñanza moral. Así dice el diccionario. Hemos extraído de la parábola de las 10 vírgenes una enseñanza espiritual esta mañana sobre su venida, que debemos amarla, debemos esperarla y debemos velar, no estar durmiendo.
Y entonces de esa manera habremos alcanzado uno de los más grandes galardones, que es estar cerca de Jesucristo por la eternidad, ser novia. Pongamos de pie, por favor, vamos a cerrar este tiempo especial que hemos tenido en esta mañana. Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema.